Saludos cordiales, estimados participantes. Sean bienvenidos al curso de simulación de procesos basados en las herramientas Aspen Plus y Aspen HYSYS Dynamics. En esta particular ocasión vamos a realizar ejercicios asociados a lazos de control en una columna de destilación. En este caso Aspen Dynamics. Evaluaremos cambios en el set point y cuando se presentan perturbaciones en la misma. Vamos a ser capaces de configurar estos lazos de control. Tendremos la siguiente agenda, la cual comprende presentar algunas perturbaciones. Vamos a evaluar cómo arrancar una simulación dinámica, cómo configurar el lazo para el control de presión, control de nivel y flujo, control de temperatura, cómo establecer una relación entre la alimentación y el reflujo, cómo monitorear la composición, cómo evaluar perturbaciones y además de eso vamos a configurar pasar las pantallas de visualización para que se les sea a ustedes mucho más fácil a los gráficos de control. Además de cómo exportar esos datos a una hoja de Excel. Bueno, exportar desde Aspen Plus un archivo de una columna de destilación se nos presenta esta siguiente simulación, ¿verdad? En la condición dinámica, lo primero que hacemos es inicializar la simulación. ¿Ok? Vamos a inicializar, significa empezar en el estado 0. Vamos a regresar al estado dinámico y vamos a configurar un poco este controlador, que es el único que se exportó, el controlador de presión. Vamos a cambiarle la etiqueta. También lo pueden hacer con control M, controlador de presión. Aquí vamos a cambiar lo que sería su configuración, setpoint, PB y OP. Damos doble clic. Esta pantalla que tenemos que se va a activar, vamos a visualizarlo. Entonces ahí vamos a observar qué elementos tiene ese panel. El primer icono significa el modo automático, modo manual, modo cascada, para mostrar los porcentajes. Cada variable estaría al 50%. Esta pestaña amarilla, para mostrar los porcentajes, vemos que cada variable muestra el 50%. Aquí vemos los valores nominales. La pestaña amarilla es la configuración del controlador. Vemos datos como el dato del set point, datos de los parámetros de sintonización de nuestro PID, la ganancia, la constante de tiempo integral derivativo que va a ejecutar. Aquí vamos a ver otros parámetros. El rango de actuación. Vean cómo está la presión que estaría un bar, que sería un rango de 0,2. ¿Ok? Aquí alcanzamos a visualizar en el gráfico, que sería la gráfica de presión para este controlador, en donde nos vamos a mostrar el set point, que es el valor principal, el color azul oscuro. El azul más claro es la variable actual de proceso y lo verde es la variable de salida o la variable manipulable. Podemos configurar esta gráfica. Si hacemos doble clic, podemos modificar los colores para poderlos diferenciar. Vemos aquí los parámetros de sintonización. Con esta pantalla podemos sintonizar el controlador. Vamos a observar qué es lo que hace esta herramienta de sintonización. Si yo corro la simulación en este momento, en modo dinámico, observamos que la parte inferior derecha se ve el tiempo de la simulación del estado dinámico
En este momento llevamos cerca de 2 horas de simulación dinámica. Ahora, si hacemos algún cambio, vamos a observar cambios de la presión. Pero vamos a hacer un cambio del tipo escalón de 1% tipo escalón en la variable manipulable. Pongo 1 y le doy iniciar prueba. Y bueno, alcanzo a visualizar los cambios en las variables. Vemos en la variable un cambio escalón en la variable manipulable. Y la roja y azul se pudo automáticamente de forma manual, porque les pedimos que hiciera un cambio. Ok. Entonces veamos. El sistema, por lo que alcanzamos a visualizar, es casi estable. ¿Sí? Si en este momento detengo la simulación y doy doble clic en el fondo, es decir, donde estaría el tiempo, y luego ajusto un poco esos valores, vamos a observar como en la gráfica, como observamos que la gráfica está en primer orden. Si le damos finalizar test, va a calcular automáticamente cuál es la ganancia del proceso, la constante de tiempo y el tiempo muerto, lo que son los parámetros clásicos de una función de transferencia. Con estos parámetros vamos a sintonizar nuestro controlador. En esta pantalla vemos los parámetros, ya sea PI o PID. Vemos los tipos de vemos las diferentes reglas de sintonización que son altamente utilizadas para el control de proceso. Para este caso vamos a utilizar el tipo PI, tipo IMC, y vamos a permanecer una constante de tiempo de 30. Vamos a calcular estos parámetros con estas variables nuevas, sintonizamos, actualizamos el controlador con ese botón de update, con ese botón de actualización, vemos como la pestaña amarilla ya tiene sus parámetros calculados nuevamente. Ok. Vamos a evaluar el controlador. Veamos cómo el set point, que es la línea roja, me está pidiendo un set point de 1, y el azul, que es la variable de proceso, trata de alcanzar ese set point. Bien. Por lo que observamos, la presión sí se logra controlar. Es nuevamente regresada a 1, cambiamos ahora a 1.2. Vemos el cambio y el set point que le pedimos ahora 1.2, vales de presión. Vemos que la línea azul trata de estabilizarse y alcanzar el valor ajustado. Vamos a regresar nuevamente a 1. Presionamos Enter. Y nos podemos dar cuenta que el controlador funciona de manera adecuada para el control de presión de nuestra columna de destilación. Si queremos que nuestro controlador sea más rápido, recordemos que el valor de lambda es una característica directa de la rapidez del sistema. Si queremos que sea más rápido, tenemos que hacer un lambda más pequeño. Si queremos más lento, sea un lambda más grande. Vamos a ver que está estable. Volvemos nuevamente a inicialización. Presionamos play y vemos que todo, esto lo hacemos cuando ya tenemos la garantía de que está totalmente estable los lazos. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver cómo funcionaba este controlador. Cerramos esa gráfica, vemos el primer controlador de presión. Vamos a analizar ahora e incorporar nuevos controladores como el de nivel y el de flujo. Aquí renombramos el controlador
este caso sería controlador de flujo, FC401. En esta parte inferior derecha vamos a buscar señales de control y observamos todas las que están todas en color azul, de donde usted puede tomar información para las variables que deseas controlar. De flujo, vamos a seleccionar la familia, la salida de esta, que representa bastantes variables, de la cual nos va a interesar el flujo molar. Esa es la que queremos controlar. A partir de ese controlador, seleccionamos la entrada del controlador, que sería nuestra entrada de proceso. Vemos el set point repoto para un control de cascada, pero vamos a seleccionar el normal. ¿Okay? Luego seleccionamos la salida del controlador. Será precisamente la variable de salida del controlador la que queremos que nos entregue. Bien. Vamos también a colocar el controlador de nivel. Pondremos uno para el nivel, que sería el S401, y controlador de nivel el S402. Entonces, esos controladores van a tratar de mantener estable el tanque de reflujo y el fondo de la columna. Vamos a seleccionar esta salida, que vemos que esta columna tiene 40 tapas, entonces la etapa 40, quiero el nivel de esa etapa. Vamos a conectar el controlador con la variable de proceso, en este caso con la entrada de la válvula, que se va a mover con esa válvula. Lo mismo haremos en el domo. Aquí buscaremos el nivel de la etapa 1, no del condensador, sino de la etapa 1. Lo ubicamos en la etapa 1 y ubicaríamos entonces la salida de variables de proceso, prácticamente lo mismo, que se manipule esta válvula. Bien. Ahora, con respecto al control de nivel y flujo, vamos a considerar controladores de nivel y control de flujo. Los controladores de nivel trataremos que se hagan controladores proporcionales y para lograr eso hacemos que tenga una constante de tiempo muy grande para que básicamente sea el efecto solamente el efecto de cascade. Y estos parámetros van a ayudar a adecuarlo en AP Plus Dynamics. Para controlar el flujo, colocaremos esas variables, esta constante y esta ganancia, y esa constante de tiempo y de filtro, y con esto garantizamos que este controlador sea muy rápido, prácticamente instantáneo. Actualmente lo llama instantáneo. Vamos a enfocarnos mucho en la dinámica de estos controladores para poder garantizar la estabilidad de la columna completa. Puntualmente, temperatura y composición, que van a ser evaluadas como variables. Vamos a considerar los controles con esos controladores con estas variables. Bien. El controlador de flujo. Le damos clic y vean la diferencia entre el controlador de presión que ya está configurado y el actual. Este no tiene esas dos casillas, es decir, PB y OP. Está conectado pero no está configurado, ¿ok? Vemos la pestaña amarilla y lo que vamos a hacer es analizar qué tipo de acción va a hacer el controlador. Si el flujo aumenta con la corriente, significa que eso aumenta y se disminuye y la acción es reversa. Ok. Ahora, vamos a dejar esto como 0.5 de ganancia. Y en el filtro, en integral de tiempo, 0.3. Estas son las recomendadas por algunos autores y funcionan bastante bien para controladores de flujo.
De aquí en adelante, cualquier controlador de flujo que coloquemos, colocaremos esa configuración. Vamos a ver inicialización de los valores. No olvidar esto porque el sistema lo que va a hacer es tomar los datos de allí para que el controlador sepa cuál es la variable inicial. En este caso serían prácticamente 500 kmol por hora, que es el flujo de entrada. ¿Ok? Lo que había tenido la simulación inicial desde AspenFlow. Controlamos con los controladores de nivel, que serían 401 y 402. Abrimos nuevamente la pestaña, analicemos la pestaña amarilla y vemos la acción que tendrá que tomar el controlador de nivel. Si el nivel de fondo aumenta, la válvula tiene que abrir, entonces la acción es directa. ¿Ok? Nuevamente este controlador tiene una constante de 2 y una constante de tiempo de 9.999. Le vamos a dar a inicializar valores. ¿Ok? Lo dejamos definido el controlador. Vamos ahora por el controlador 2 de nivel. Estaría en la etapa 1. Vamos a darle nuevamente la pestaña amarilla. La acción nuevamente directa. Se aumenta el nivel de ataque de reflujo. La válvula tendría que abrir. Este valor sería 2. Y el segundo valor sería 999. Ganancia 2 y tiempo integral 9.999. Inicialemos los valores y de esta forma garantizamos que tomamos los valores que hemos definido en nuestro controlador. Ya que tenemos esas condiciones, podemos inicializar la simulación y quedaría todo listo. Bien, ahora viene un controlador, que es el controlador de temperatura, que anteriormente habíamos definido que la temperatura en la etapa 34, que es la que nos interesa controlar, vamos a colocar un nuevo controlador. Lo ubicamos dentro de la bandeja, el nuevo controlador. Será en este caso controlador de temperatura. TC401, en este caso un TI. Esa señal saldrá de la columna, buscando que la etapa 34 sea la que vamos a controlar. Bien, la 34 la buscamos dentro de las variables. Ahí estaría, temperatura en la etapa 34. Presionamos OK y la conectamos a nuestro controlador, igual que en los anteriores. Ahí colocaríamos en la salida que manipule al flujo de calor de la columna. Bien, ahora vamos a darle un poquitico de estética para organizar las flechas. ¿Okay? De esta forma garantizamos la organización de la simulación. Este controlador no se podría configurar por medio de heurística. Vamos a pasarlo para acá para poderlo estar visualizando fácilmente. Vamos aquí a irnos a la configuración, presionamos el botón carpeta amarilla. Ahí la temperatura de la 34 aumenta, el flujo de calor tendría que disminuir. Entonces la acción sería reversa. Vamos a inicializar los valores para que los pueda leer. Entonces el valor inicial 117.55, en este caso 118, y la cantidad de calor. Pero no tenemos una solística suficiente para colocar esos parámetros. Lo que vamos a hacer a continuación es hacer lo que hicimos con el controlador de presión. Vamos a colocarlo por acá. Y vamos a sintonizar el controlador. Le vamos a pedir que haga un cambio de 1%, corriendo la simulación en estado dinámico. Y observemos cómo la temperatura es estable. Y le vamos a decir que inicie un test para hacer un cambio del 1% en el flujo de calor. Y si se baja penita, una ligera perturbación o cambio. Vamos a poderle hacer un poquitico más grande para ver la escala un poco mejor. Vamos a cambiarla de 25 a 30, 25 a 28. Ahí lo alcanzamos a ver un poquitito más. El otro sería cambiarla de temperatura. Le pongamos
115 a 130 para verlo un poco más. Veamos cómo la temperatura cambió. Este sistema es de primer orden. Vamos a ver que estabilice un poco. Vamos a hacer un poquitico con más detalle y no de primer orden, sino que un sistema diferente. Vamos a alcanzar a observar. Aparentemente está estable. Vamos a alcanzar a ver la simulación y regresemos al tiempo 100% en el rango de X. No será un sistema de primer orden, siendo un poquitico más exigente. Es un sistema de primer orden con un operador dinámico. Pero bueno, confiemos que sea de primer orden. De la dinámica para eso, ese controlador en la columna para la temperatura en la etapa 34, la constante del tiempo sería de 16. Vamos a sintonizarlo con un lambda de 15 y veamos la robustez. El cuadro de índice ayuda a que sea de primer orden y no se vea tan afectada. Veamos si es cierto. Coloquemos, vamos a colocar a inicializar la simulación y observamos como el set point, que es el azul, presionemos doble clic, vamos a colocarlo en color rojo. Alcanzamos a diferenciar las columnas. Vemos a la columna cómo va modificándose. El asunto del control de la temperatura cuesta un poco, pero al parecer, si lo llevará al set point, a ver un comportamiento un poquito inestable. Quizás nos consideraríamos con un poco más lento, con un lambda más grande, para minimizar ese efecto. Pero bueno, funciona bastante bien. Vamos a hacer un cambio en el set point, que nos lo pide en 120 grados. Veamos qué pasa si lo llevamos a 120. Ahí vemos el cambio en el set point, la línea roja. Y otra vez vemos un sobretiro y le cuesta un poco al controlador llevar a 120 la columna. Tal vez lo tengamos muy lento, pero lo logrará. Llegará al set point que le colocamos que es en 120. Con un poquito de esfuerzo lo va a alcanzar. Regresemos nuevamente a 117.5, que era el nominal. ¿Ok? Ese sería el set point. Observamos nuevamente el sobretiro. Probablemente hagamos un poco más lento el sistema, le hacemos un poquito más grande. Si llegamos a eso, tendremos que hacer una bote para calcular la respuesta, el lazo abierto y poner otro valor delante del controlador. Dejámoslo por ahora así. De esta manera puede funcionar de forma correcta. Si quiero funcionar con los demás controladores, visualicen su gráfica, haga un cambio en el set point, un cambio en cada uno de estos y vean cómo pasa. Vean cómo pasa con el controlador de presión y vean cómo trabaja de forma adecuada. Veamos en los de nivel. Básicamente que ellos llegarán fácilmente al set point definido. Vamos a pasar la simulación, a pausar y posteriormente inicializar. Queda finalmente configurado. Falta establecer la relación entre el flujo de entrada con el reflujo. Lo que vamos a hacer es colocar un bloque de multiplicación. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Y lo vamos a llamar relación reflujo entre F. Lo que haremos es colocar una señal de control que salga de la corriente del flujo de entrada, el flujo másico total
Presionamos OK. Conectamos a RF. Ahora, esa señal vendrá al reflujo y le diremos que será el reflujo total especificado o definido. En este caso, flujo másico total. Presionaríamos OK. Configuramos un poco. Organizamos nuestro diagrama de flujo para verse un poco más estético. Ahora lo que vamos a hacer es presionar doble clic en el flujo de entrada. Y nos aparecen bastantes variables. La que nos va a interesar es el flujo másico total, que en este caso, esta cantidad, 42.561,9. Ahora, lo que vamos a hacer es hacer doble clic en la columna y observar esos valores. Veamos. Tenemos el flujo másico total de entrada y el flujo de reflujo másico, que serían. Vamos a hacer la división entre el flujo y reflujo. Dividir entre 25.174 entre 42.561,9. El resultado de la lección será .587. Y eso lo vamos a colocar en este bloque, en donde dice entrada RO. Se ve un poquito más relativo ese valor, .587,4. El valor que le vamos a dar. Le vamos a dar a inicializar valores. Por eso calculamos esa relación que tendría que tener. Eso tendríamos el reflujo y necesitaríamos en la columna. Correríamos la simulación. Esto tendría un cambio pequeño porque no es exacta esa división. Entonces hay perturbación en todos los controladores que hay. Pero son perturbaciones pequeñas. Vean aquí el set point es 1. Esto es .99. Es muy poco. Veamos que su estabilización. El controlador de temperatura también se movió. Y buscando a regresar al set point. Esperemos que esto suceda para poder volver a inicializar la simulación y volver a mostrar la configuración de forma correcta. Mientras, la dejamos ahí para que lo alcance la estabilidad. Vemos esta parte superior en este icono nueva forma y vamos a ver una nueva gráfica que se llama composición de estilado o XDS. Esa XD le vamos a dar OK. Ahí no tiene nada configurado. A esta gráfica yo le voy a agregar la composición de destilado para ver si estoy cumpliendo con los requerimientos del funcionamiento o la operación de la columna. En este caso, la purificación. Vamos a ver en este icono donde dice un folder que tiene una pequeña lupa. Vamos a ir a visualizar y vemos que podemos buscar una variable. En la corriente número 2, que es la de destilado, vamos a darle OK y le daremos buscar. Nos van a aparecer infinidad de variables de la corriente número 2. Nosotros lo que vamos a buscar será la composición en la fracción molar de benceno. En este caso, la corriente 2. La seleccionaríamos de ahí y se seguirá graficando. Ahora vamos a cerrar la pantalla y observamos que la composición debe andar entre el .99. Vamos a ver, entre el .98, colocamos los rangos entre el .98 a 1 y vemos que ahí anda más o menos. Funciona entre el .99 o 99%. Aunque siendo estricto le falta un poco para llegar al .99. ¿Qué podemos hacer? Tendríamos que jugar con el reflujo, aumentar esa relación de reflujo. Lo que podríamos hacer aquí es hacer en este bloque, que fue el que modificamos, aumentar un poquitico ligeramente este valor, que sea una relación un poquito mayor. Por ejemplo, .58, 88.
para que alimente un poco más de reflujo. Y vemos así, si con eso tenemos un cambio en la composición. Ya se notó ese cambio. Aparentemente estamos un poquito más elevados de pureza. Si quieren ver el valor nominal, lo pueden ver por aquí, en la corriente 9,989. Ahí lo alcanzamos a visualizar. Podríamos elevarlo un poquitito más, por lo menos a 59, para ver qué sucede. Ver qué sucede. Se fue demasiado. Alcanzamos a ver que sobrepasa .99. Estamos aproximadamente en 99,04. Podemos dejarlo así. Estos cambios que hicimos, vamos a ver que todos van a tener, estos cambios van a generar consecuencias. Tenemos que esperar que los controladores se estabilicen en el set point. La temperatura también se movió. Tendremos que esperar hasta que estabilice para que estemos cumpliendo con la pureza de .99, para lo cual fue diseñada la columna de destilación. Al parecer que estamos en el set point. Vemos aquí el controlador de presión ya, el control de temperatura. También estamos cerca del set point. No le tomamos tanta importancia a esto, pero siempre estarán en ese valor. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Podemos llevar esto a Excel. Si yo paso la simulación y corregir el tiempo, en lugar del tiempo 30, tengo este desempeño, darle clic derecho. Podemos darle clic derecho sobre la gráfica. Vamos a mostrar una historia, mostrar como historia, y te muestra los valores de todos los tiempos, pero en tabla. Vemos que no tenemos valores en cero, porque no tenemos los valores porque se creó la gráfica mucho después. Ya vendría siendo en el tiempo 30, donde tenemos los valores ya definidos o establecidos desde el momento que creamos la gráfica. Veamos que muestre la tabla. Ahí estamos viendo el gráfico. Podemos también decir que lo muestre como una tabla. Podemos copiar y copiar esta tabla en un archivo de Excel u otro. Eso para poder hacer un reporte y poder representar los resultados en un informe. Lo mismo en las demás gráficas. Y también lo podemos ver, como lo muestra como tabla. Vemos la tabla de todo, del set point, la variable manipulable. También le podemos decir que lo copie, que copie todos los datos y pegarlo en una hoja de Excel y realizar una gráfica. Bien, solo queda configurar las pantallas para poderlas estar visualizando, ya que a veces son muchos controladores, muchas gráficas, y podemos perder de vista algún dato. Si mi intención fuese, si yo tuviera una gráfica y tener el diagrama de flujo, vamos a verlo a un ladito. Y ahí está gráfica. En este caso de composición, puedo decirle al Aspen que configure todo ese arreglo en una sola pantalla. Vamos a Tools, dimos a Screen Layout, buscamos composición, colocamos nombre, monitor, guión bajo, composición, le damos OK. Vamos a ver esto, ver diferentes cosas y ver los datos. Y ahora querría correr la simulación. Estoy avanzando en mi simulación y quiero ver la composición de destilado. Le doy clic sobre el diagrama de flujo. Si estoy acá no aparece, no se alcanza a visualizar. Tengo que seleccionar el diagrama de flujo, el flowsheet, le damos a Screen, monitor de composición que acabamos de crear y aparece automáticamente la configuración que acabamos de realizar.
Lo mismo puedo hacer para la temperatura, la presión, que podemos tener monitoreando esos datos. Por acá. Vamos a colocarlo un poco más pequeña. También la de temperatura al mismo tiempo para poderlas visualizar. Vamos a dejarlas en ese modo. Y entonces le diríamos Tools, Screen Layout y que se llamen Monitor, guión bajo, presión y temperatura. Presionamos OK. Quedaría ya almacenado. Podemos cerrar o abrir. Tal vez quiera otra, donde esté el diagrama de flujo y las carátulas de los controladores. Voy a Screen Layout. Colocar todos los controladores. Colocaríamos todo control. Y ahí tendríamos 3 pantallas que podemos estar visualizando. Selecciono el diagrama de flujo, flowsheet, y luego en Screen aparecen todos. Y estando acá, necesito visualizar la decomposición. Y estando acá, solamente necesito visualizar todos los controladores. Muy bien. La simulación está corriendo, está estable. Todo está en estado estable. Vamos a poner el de composición. Paremos la simulación y la vamos a inicializar para que comience en 0 y comience totalmente definida. Guardamos eso. Vamos a probar con una perturbación. Una perturbación clásica puede ser un cambio en el flujo. Vamos a correrlo en estado dinámico. Todo está estable. ¿Qué pasa si el flujo aumenta? Bueno, el controlador del flujo le va a decir, si no entran 500, sino 505, vamos a visualizar qué es lo que pasa con la composición. Veamos cómo todos los controladores se mueven. Vamos a visualizar el diagrama de flujo flowsheet y veamos qué pasa en las diferentes gráficas. Por lo menos la presión y la temperatura. Y entonces vemos los controladores que se encargan de estabilizar lo más pronto posible al set point. Vamos a ver qué pasó con la composición en el diagrama de flujo para que aparezca en flowsheet. En la composición obviamente también hubo perturbaciones. No tenemos un controlador de composición, recordemos. Recordemos que no tenemos controlador de composición, pero con los controladores de nivel, de temperatura en el fondo y la relación de reflujo y alimentación es suficiente. ¿Ok? Vamos a volver a regresar el set point a la composición que tenemos definida. Vemos que todo está estable. Veamos qué pasa si el flujo en lugar de aumentar, baja. Vamos a colocarle 495. Vemos la perturbación fuerte, perdemos pureza. Y luego la columna empieza a recuperar. Ok. Vamos a ver flowsheet, el diagrama de flujo. Veamos cómo está la presión y la temperatura. Veamos las perturbaciones, pero las estamos regresando rápido, de forma rápida al set point. Son prácticamente automáticos los cambios. No causan ningún problema. Vamos a regresar nuevamente a 500. Estas serán algunas de las perturbaciones que podíamos tener en un proceso, ¿ok? Cada vez que existe un cambio en el flujo, se perturba toda la columna. De esta forma está trabajando de forma adecuada. Veamos qué pasa con la composición. Más perturbaciones, pero los estamos regresando. Esperemos que se estabilice el sistema completamente.
ya alcanzamos a visualizar que este video trató de mostrar la configuración de un sistema con respecto al nivel y los controladores de flujo. Veamos entonces las condiciones más idóneas para controlar la temperatura de la columna. Se observó que en la etapa 34, a partir de temperatura de 17.5, también se muestra con esa composición, con la columna cumple con su función. Tiene una pureza del 99%, en tope, en este caso de benceno. La columna de luz logra de forma adecuada. Tenemos también controladores de temperatura un poco acelerados, un poco rápidos. Queda para el análisis de ustedes. Que ustedes propongan parámetros de inicialización un poco más lentos para alcanzar a tener el comportamiento de la columna menos brusco, pero más lento. ¿Ok? Entonces observamos, vemos la telestabilización del control. Veamos qué pasa con la temperatura, con la presión. Bien. Nuevamente damos todos los controladores. Muy bien. Haremos la simulación y la vamos a inicializar. Modo dinámico. Y le daremos bueno. Eso es todo. Muchas gracias.